de Pentecostés ahí en nuestra iglesia, que es un gran hábito y un hábito que nos ha bendecido muchísimo de poder celebrar esta fiesta con toda la congregación de allí del Rey de Jesucristo, y hemos recibido pero en abundancia de parte de nuestro Dios. Como decía la palabra, nos hablaba el Señor, que dice que el Espíritu Santo se iba a derramar, o sea, no se iba a reservar nada, se iba a derramar sobre cada uno de nosotros, y hemos experimentado esa gran bendición este fin de semana, y te vamos a estar compartiendo con vos para que vos también seas parte y estés dispuesto y surja ese deseo y ese anhelo por la presencia del Señor. Amén. Así que bueno, te bendecimos ahí donde estás, Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo pasaste esta semana y este fin de semana? ¿Cómo lo estás tomando? Una gran bendición hemos vivido, ¿no? Bendiciones para todos, para todas aquellas personas que nos están escuchando. Así que sí, pastor, la verdad que ha sido un fin de semana de 3 días terrible. El Señor se movió, se manifestó de una forma sobrenatural sobre cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Así que nada, contento, feliz por lo que Dios hizo, ¿no? El fin de semana, por el mover del Espíritu Santo, ¿no? Que la verdad que fue tremendo pues. Una gran bendición, la verdad que hemos vivido un tiempo precioso que Dios nos ha regalado. Está con nosotros nuestro hermano Manuel Amarilla. Manuel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? También compartiste con nosotros estos 3 días, ¿qué te ha parecido? Ha sido una gran bendición, ¿cómo lo recibiste? Amén, Dios bendiga a la audiencia, y bueno, fue una bendición tremenda, la verdad que Dios se movió. Me tocó estar colaborando en la parte de la parrilla afuera, preparando lo que era la comida, pero estábamos afuera con 2 compañeros más, 2 hermanos más, y saltábamos, nos gozábamos, y fue tremendo porque palpábamos afuera lo que se estaba viviendo adentro, y fue tremendo la presencia de Dios. Así que muy bendecido, muy agradecido a Dios, porque fueron 3 días de renuevo, de fortaleza, de restauración, donde Dios también trató con mi vida, donde Dios fue sanando y corrigiendo algunas cosas. Así que tremendo la presencia de Dios, muy agradecido por esos 3 días maravillosos. Sí, amén. Ha sido 3 días extraordinarios, realmente, y lo compartimos con vos, y hoy vamos a compartirte algo de lo que vivimos, porque ha sido un tiempo maravilloso que lo hemos preparado, hemos apartado ese tiempo para compartir, para celebrar, y Dios ha mostrado su fidelidad, amén, a esa búsqueda, a ese deseo, porque cada cosa que hacemos, dice la palabra del Señor, que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y dentro de su voluntad el Señor ha puesto ese deseo, ese querer hacer y realizar esta celebración, estos 3 días especiales, amén, porque estaba dentro de su voluntad ministrarnos de esta manera, ministrarnos y bendecirnos con la llenura, con el derramamiento de su Espíritu Santo, con el renuevo, con el reiniciar ese fuego que quizás se había apagado, porque a veces nos toca, ¿no? Nos toca de que ese fuego está menguando. Le pasó a Timoteo, y Pablo le dio ese consejo, y es bueno recibir el consejo de avivar, de reavivar ese fuego que a veces por las circunstancias se apaga, que a veces por las circunstancias tiende a apagarse, ¿no? Y el enemigo lo que quiere es eso, es una iglesia apagada, es un hombre y una mujer apagados, un hombre y una mujer que no puedan vivir, amén, en esa bendición de estar lleno, de estar encendido, de estar ardiendo por ese poder que nos fortalece y que nos bendice a cada día, amén. Así que bueno, vos que estás del otro lado, y tenemos una consigna contigo, queremos compartir contigo esta consigna. ¿Qué fue lo que sucedió en el momento en el que recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuáles fueron los cambios que notaste? ¿Qué fue lo que recibiste en tu vida cuando fuiste bautizado por ese poder? Así que queremos que nos compartas, que envíes tu mensajito, que compartas con nosotros y con la audiencia, amén, testificando qué es lo que sucedió en el momento que recibiste la promesa del Espíritu Santo en tu vida, amén. Manu, ¿recordás ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió con vos en ese momento? Sí, recuerdo que fue una noche, yo estaba luchando con cosas en mi vida, y recuerdo que venía buscando, pidiéndole a Dios que Él viniera a mi vida, porque sabía que lo importante era tener su presencia.
y cuando el Espíritu Santo llega a mi vida me quebranta y ya no venía a culparme ni a acusarme, sino a restaurar todo aquello que se había destruido en el tiempo, ¿no? Creo que empezó a convencerme de pecado, empezó a mostrarme un nuevo camino, una nueva forma de vivir, y eso fue maravilloso porque sentía que el Espíritu de Dios estaba moldeando mi vida nuevamente después de haber sido roto, pero hoy puedo ver los frutos, sé que Dios está todo el tiempo conmigo, me vive enseñando, me vive mostrando nuevamente. Hoy Dios me hace sentir por dónde tengo que ir y por dónde no. Es ese Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va mostrando una nueva forma de vida y que es Él el que va transformando nuestras vidas. Muchas veces he intentado yo con mis fuerzas, pero el Espíritu Santo fue el que me convenció de pecado y me va transformando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vos contanos ahí del otro lado, contanos tu experiencia, qué es lo que sucedió en ese momento. Y sí, quizás vos decís, yo todavía no recibí la promesa, pero estoy acá anhelándola, estoy acá esperándola, como estuvieron aquellos 120 allí en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. El Señor le dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí, porque no dentro de muchos días serán investidos del poder de lo alto. Si vos todavía estás allí esperando esa promesa, esa llenura, porque el Espíritu Santo dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, Él ya viene a nuestra vida. Amén, pero la llenura de del Espíritu Santo, esa llenura, ese poder que Dios nos da, amén, lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar, y el Señor dijo que esa promesa es para todos los que creyeran. Así que si estás creyendo allí del otro lado que la promesa es para ti, que también sobre ti se iba a derramar ese poder, porque el Señor dijo sobre toda carne, sobre todo aquel que creyere, los que estén cerca, los que estén lejos, la promesa es para ti, para tus hijos, para tu familia. Así que si estás del otro lado allí diciendo yo quiero también recibir ese poder, recibir esa promesa, quizás hoy sea el día ahí donde estés, quizás sea este el día que el Señor te visite, que el derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre tu vida y tú puedas experimentar esta bendición. ¿Y qué experimentaste cuando vino el Espíritu Santo sobre tu vida? Compartinos. Y nada, la verdad que fue algo hermoso, ¿no? Recibir la llenura del Espíritu Santo. Si bien siempre tenemos que llenarnos, ¿no?, del poder de Dios, ¿no? Pero sí, donde había momentos donde sin tener la presencia o el Espíritu Santo, hacer cosas que no debemos, ¿no? Y cuando está el Espíritu Santo, Él nos guía, nos perfecciona, ¿no? Nos dice por dónde caminar, o quizás por ahí en algún momento queremos hacer algo y ya nos vuelve a incomodar, ¿no? Y decir, no, por ahí no, eso no tenés que hacer, tenés que seguir esta línea, en la que yo quiero para vos, para tu familia, para tus hijos, que es esta línea de seguir llenándose de amor, de paz, amén, de sabiduría o lo que fuese, pero siempre, como quien dice, comandado por el Espíritu Santo, ¿no? Amén, gloria a Dios, qué bendición, amén. Yo recuerdo, por ejemplo, que al recibir esta promesa, lo que me impactó más o lo que me llamó la atención es que empecé a experimentar una mayor relación con Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo hace eso también, nos revela el corazón del Padre, intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, y nos ayuda a mantener una relación con Dios en un ámbito espiritual, en un ámbito sobrenatural, en el que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados. Así que ha sido una gran bendición. Y el Señor Jesús dice que en su palabra dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Hay una necesidad que Jesús tenía en claro, ¿no? Y que la iglesia también tiene que tener en claro, que hay una necesidad de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que Él sea el que tome, amén, en las riendas como ayudador en nuestra vida. En una oportunidad el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, otro será el que te ciña, amén, y te llevará a donde tú no quieres, ¿no? Y eso dice la palabra del Señor, recalca que estaba hablando el Señor acerca de la venida del Espíritu Santo, de ese control que Dios quiere tener en nuestra vida, ¿no? Esa dirección que Dios nos quiere dar para llevarnos hacia lo que Dios tiene y hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La dirección del Espíritu Santo
eso, en la dirección de la voluntad del Padre, en la dirección del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene una misión, tiene una función. Así como la función de Cristo, del Hijo, al venir a la tierra, Dios allí en su trono, sentado en su trono, Él tenía que resolver una situación que generó el ser humano por apartarse, por vivir lejos de Dios, corrompiéndose en su pecado, corrompiéndose en su manera de vivir, alejándose de los planes de Dios. Entonces Dios tenía una misión y la primera misión arranca con el Hijo. Entonces dice que Dios envía a su Hijo para salvar al mundo, para rescatar aquello que se había perdido, ¿no? Entonces la misión del Hijo era ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y esa misión Jesús vivió esos tres años de ministerio, ¿no? Desde su nacimiento, aún consagrándose, viviendo para el Señor, preparándose como ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo, sin defecto, sin mancha. Entonces, desde el inicio que Jesús nace, que Dios envía a Cristo a la tierra, desde ese entonces el ministerio de Cristo, el propósito de Jesús de venir a la tierra empezó, porque Él tuvo que crecer y ser criado y desarrollarse en la tierra como un cordero sin mancha, como un cordero sin heridas, como un cordero sin defecto, dice la Biblia, porque el sacrificio aceptado delante de Dios y establecido por Dios era un cordero sin defecto, sin mancha. Entonces Jesús tenía que crecer y desarrollarse en todos esos años que Él vivió, esos 33 años aquí en la tierra. Él tuvo una misión, tuvo un objetivo que llevar adelante, que cumplir, y hasta el día de la cruz, de la resurrección, de la ascensión a los cielos, Jesús cumplió el propósito por el cual Él había venido a la tierra, y sufrió y se tuvo que despojar de muchas cosas, y tuvo que hacer un montón de sacrificios, un montón de esfuerzo para que ese propósito sea cumplido. Pero Él, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Se terminó, mi misión la cumplí, el propósito por el que vine a la tierra lo cumplí. Y así como Jesús tenía un propósito, que era el propósito de redención, que era el propósito de volvernos al Padre, así el descenso del Espíritu Santo a la tierra, el descenso del Espíritu Santo aquí a la tierra también tiene un propósito. También tiene una misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo para con la iglesia? Por eso Jesús dice: es necesario que yo me vaya. Hoy termina mi misión. Hoy ya lo que tenía que hacer yo ya lo hice. Bueno, ahora vuelvo a la diestra del Padre a interceder por ustedes. Ahora entro en una nueva misión, que es la misión de interceder delante del Padre por cada uno de ustedes. Pero yo voy a enviar, dice, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos, enviaré a mi Espíritu para que esté con ustedes, para que Él pueda cumplir la siguiente etapa, la siguiente misión, que es la misión de la santificación de la iglesia, que es la misión de ayudarlos a cumplir la voluntad del Padre y el llamado que ustedes tienen. Para el Espíritu Santo ha venido para cumplir una función, y cuando Él no cumple esa función en la iglesia, en el cristiano, ahí es donde viene la palabra, dice, lo contristamos. ¿Por qué? Porque Él se contrista a causa de no poder hacer aquello que Él vino a hacer. Amén. Entonces, cuando tú no le permites al Espíritu Santo cumplir la función por la que Él ha sido enviado, porque Él no vino por casualidad, Él no vino para pasar unas vacaciones en la tierra, Él vino a cumplir un propósito, y Cristo cumplió su propósito en la tierra. El Espíritu Santo está deseoso de cumplir ese propósito en la tierra. Amén. 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 Yo me acordaba que, justo mientras hablabas vos, me acordaba de que hubo momentos en los que yo buscaba la llenura del Espíritu Santo y quería y experimentaba emociones intensas, y no estaba el Espíritu Santo ahí. Yo quería forzarme a hablar en lengua, quería forzarme a que mi cuerpo se agitara. Sentía que la presencia, recibir el Espíritu Santo era eso, que el cuerpo se agitara y se moviera y saltar, ¿no? Quería ejercer esos dones espirituales de una manera bruta. Pero después, cuando empecé a comprender y cuando Jesús fue bautizado, Él no gritó, Él no saltó, Él no se agitó, no forzó a nadie no hablar en lengua, sino que todo se fue dando.
Cuando leía Hechos también dice, pero ustedes quédense en Jerusalén, quédense, esperen a que venga el Espíritu Santo y recibirán poder y me van a hacer testigos. Pero él en ningún momento, dijo que forzáramos, sino que la presencia de Dios iba a venir cuando estemos preparados. Hay que aprender a vivir unidos, estar unánimes, a comprender a nuestros hermanos, porque ahí es donde Dios se manifiesta también. Creo que mucho tiempo me he equivocado y he buscado, y creo que cuando me calmé y cuando dije, sí Señor, que sea tu voluntad, ahí pude recibir su presencia. Pero mientras quise forzarla no llegaba a nada. Y creo que hoy hay muchos que quizás buscan y se frustran porque no alcanzan. Y es ahí donde el resultado no es como nosotros queremos, que viene la frustración, la angustia y la tristeza. Pero Dios está, Dios quiere bautizar, Dios quiere bendecir, pero es necesario que obedezcamos y que estemos quietos y esperemos, ¿no?, de lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Es así que bueno, estamos ahí, seguimos charlando y hablando acerca de esto, pero vamos a pasar a un tema musical y hemos preparado algunos temas y queremos que vos nos compartas, ahí te voy a pasar el número de WhatsApp al 11 60 39 33 75, queremos escuchar, queremos que compartas tu experiencia con nosotros, cuáles fueron los resultados de que el Espíritu Santo te haya bautizado, cuáles fueron esas cosas que experimentaste, amén, en tu vida, cuáles fueron los resultados de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Compartiros con nosotros esta experiencia extraordinaria que seguramente viviste allí del otro lado. Y si todavía no lo recibiste, sino yo quiero recibirnos, mandando un mensaje y vamos a estar orando para que vos puedas recibir esa promesa extraordinaria. Compartimos un tema musical y ya volvemos con más Hijos del Rey. Que dice que David iba entrando y él iba danzando como un loco, ¿ok? Él iba danzando, a él no le importaba. Pero de repente dice que la esposa lo empezó a criticar, a que las esposas, dice que lo empezó a criticar. Y adivina, no adivines. ¿Qué crees que hizo David? ¿Qué crees que hizo? ¿Dejó de danzar? Porque no. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dijo, ¿sabes qué? Si la vestimenta de rey me impide danzar, bueno, ahí te va. Porque yo en esta noche celebro, yo en esta noche danzo. No me importa lo que la gente piense, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que allá afuera diga. Yo sé a qué Dios celebra. ¡Vamos! ¡Alisto! ¡Arriba, arriba, arriba! Dale, 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 dale. Dice, ¿y quién lo diría? Que yo danzaría en su casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Que yo abrazaría su gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que me importa que me digan aleluya. Lo hago solo para ti. ¡Dale! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que me importa que me digan aleluya. Lo hago solo para ti. ¿Cuántos se cansaron?
comenzaron. Bueno, porque le vamos a seguir. El canto dice: ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Loco. Si yo, dice, lo hago solo para ti. ¿Y qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Loco. Si yo. Ahí estábamos escuchando un poco de alabanza. Qué hermoso como sonaba. Amén, en este día precioso que el Señor nos ha regalado. Así que bueno, vamos a gozarnos, vamos a levantarnos. Yo no sé cómo estás, cuál es tu circunstancia, pero tienes un Dios grande, un Dios más grande que tu problema, más grande que tu adversidad. Un Dios que prometió estar contigo en cualquier circunstancia. Él dijo: yo voy a estar contigo aunque pases por las aguas, y si pasas por el fuego, allí voy a estar. Su fidelidad para contigo no cambia, es real, es veraz. Así que te animamos que hoy puedas levantar la música, levantar la alabanza, y que llenes tu casa de adoración, que llenes tu casa de alabanza, para que el Rey de Reyes, el Rey de Gloria entre. La palabra dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Que hoy se abra tu corazón para que ese Rey entre en tu vida, para que ese Rey hoy entre en tu casa, para cambiarlo, para darte la certeza, para darte la convicción, la seguridad de que sos más que vencedor, más que vencedora, mujer, varón. Vos que estás allí del otro lado, ahí medio cabizbajo, levanta la cabeza, alza tus puertas, alza tus brazos. Amén. Y el Rey de Gloria entrará, el Rey de Gloria hará su aparición, el Rey de Gloria se manifestará ahí donde tú estás para bendecirte. Saludamos a todos los hermanos que están de ahí del otro lado. La pastora Cristina Espinosa dice: hola, bendiciones, Dios los bendiga. Acá estamos escuchando la radio, hermoso el programa. Amén, damos gracias al Señor por todas las vidas que se están conectando. Ro Delicia dice: bendiciones para ustedes, gracias por ser mi compañía cada viernes y ser de bendición para mi vida y mi hogar al escucharnos. Amén, tenemos un Dios grande, dice Cristina. Compartí con nosotros, sé parte. Amén, tu mensaje, tu palabra no solamente desata bendición allí para los que están del otro lado, sino que también para ti, porque es una declaración de fe. Cuando tú declaras ahí del otro lado, vos que estás en el Facebook, te estamos leyendo y el mundo espiritual también está atento a tus palabras. Tus palabras son como golpe de espada. Tu palabra tiene poder, tiene autoridad. El Señor dice: yo he puesto una espada, amén, aguda en tu boca para que hieras. Si tú resistes, el soldado que resiste, el enemigo va a estar ahí atacando, vas a resistir, pero cuando tú atacas, dice, él va a huir, él va a ser herido. Entonces es tiempo de que tú por la fe puedas levantarte a declarar tu bendición, tu victoria, no cualquier cosa, sino lo que dice la palabra sobre ti, lo que dice la palabra sobre tu casa, lo que dice la palabra sobre tus hijos, lo que dice la palabra sobre tu ministerio. Eso es lo que tienes que declarar con autoridad. Cuando Jesús estuvo frente al enemigo, no se quedó resistiendo la tentación, él respondió a la tentación, respondió al ataque espiritual, respondió ¿con qué? Con la palabra, con lo que la Biblia decía de él. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hay un alimento que te bendice, que te fortalece, hay un alimento que te sustenta en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Entonces tú tienes que declarar la palabra, confrontarla con autoridad, con la convicción, con la certeza de saber de que Dios te ha hablado y que todo lo que Dios ha hablado, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Amén.
ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se arrepiente de lo que Él dijo, Dios no se arrepiente de lo que Dios prometió. Amén. Así que es una bendición. Hemos pasado momento maravilloso, como decía Manuel, ahí estaban afuera, ¿no? Y recibimos el día viernes, tuvimos la participación en nuestra celebración del pastor Damián, a quien le mandamos un gran abrazo, saludos también, amén, a su familia, y nos han bendecido, amén. Qué bueno es contar con amigos, con compañeros, con personas que sabemos que nos bendicen cada vez que los convocamos y que están ahí dispuestos a compartir con nosotros, ¿no? Esta celebración. Y como decíamos al inicio, Dios es el que pone el querer hacer algo, ¿no? El querer hacer algo, y Él lo hace, dice, por su voluntad. Entonces, cada vez que Dios pone algo, un sentir de hacer algo en tu corazón, Dios está queriendo manifestar su voluntad para bendecirte, amén. Digo, estuviste en la música, ¿cómo se sintió ahí en el altar ministrar al Señor en ese tiempo? No me comentabas lo que sucedió, tuvimos visita también, sí, saludamos a estos jóvenes que nos vinieron a dar una mano, parte de nuestra familia, Fernando, ahí se llega a escuchar. Muchas gracias por bendecirnos. Sí, la verdad que fueron 3 días tremendos. Se sintió justo en la pausa acá en la radio, estábamos hablando del mover que fue en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Fue algo tremendo, ¿no? Sobrenatural, algo que decimos, ¡wow! Eso lo hace solo Dios, porque si bien tuvimos una preparación, no fue, digamos, como la que realmente podría ser, pero fue algo tremendo, ¿no? Me sorprendió, o sea, no nos tiene que sorprender, ¿no? Porque Dios hace como quiere. Amén. Pero la verdad que fue terrible, se sintió algo maravilloso, ¿no? Inexplicable. La verdad que fue lindo, pastor, porque ver a los ministros también recibir, ¿no? También recibir desde ahí arriba, desde cada uno de lo que Dios hace en cada uno de sus instrumentos, de sus voces, ¿no? Porque es el mover de Dios, sabemos y entendemos que no somos nosotros, ¿no? Que es el mover de Dios, y ver y sentir y ver a nuestros hermanos recibir de la manera con la que recibieron, de gozarse, ¿no? A la vez de estar alabando y glorificando el nombre, adorando, ¿no? La verdad que para mí fue de gran bendición haber también podido compartir con nuestro primo también que vino a participar con nuestro grupo de alabanza, con los hermanos de la iglesia de nuestro primo Fernando, con Carly, con Caru. La verdad que fue de gran bendición para nosotros, fue muchísima bendición. La verdad que una gran experiencia. Sí, terrible. También, sí. ¿no? Porque a veces decía, ¿no? Que improvisaron, hubo momentos de improvisar y de cosas que no habían ensayado, ¿no? No habíamos ensayado. Y que cómo fluye de manera orgánica, armónica, cuando el Espíritu Santo y cuando la presencia de Dios. Cuando le damos el lugar a Dios, ¿no? Que decimos, en ese momento decimos, Señor, que seas tú, ¿no? Que sea en tus manos, que sea tu voz, porque la verdad que fue algo que no habíamos... fue algo que no habíamos, digamos, ensayado, ¿no? Fue algo que se dio en el momento y que el Espíritu Santo actuó como quiso en ese momento, y la verdad que fue terrible. Yo no puedo, o sea, me sorprendo, hablo y se me Esa es una también de las facetas del Espíritu Santo. Yo recuerdo que en la antigüedad la Biblia habla también de hombres que eran canteros, que eran personas que tenían un talento y que Dios los usaba para hacer las figuras, las esculturas en el templo. Y dice que ellos recibían del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le daba la capacidad y bendecía ese talento para que ellos cumplan ese propósito, ¿no? Y qué bueno es que también que el Espíritu Santo nos enseña a cómo ser un tañedor, cómo ser un músico, o en el talento en el que Dios nos da. Él empieza a fluir a los predicadores. No es lo mismo un predicador que predica o que tiene la capacidad, que estudió teología, que estudió un montón de cosas, un predicador que lo hace desde su capacidad, de su talento, y quizás el Espíritu Santo toma a alguien que tiene el ministerio de la predicación y que no es como le decían a los apóstoles, no son estos los
neófito, una persona sin letra, una persona sin capacidad, sin estudio, ¿cómo los oímos hablar con este poder, con esta sabiduría, ¿no? La diferencia de que el Espíritu Santo esté ministrando. Yo pude experimentar que fue algo espontáneo, algo que fluía, fue muy diferente a todo. Me ha tocado estar en lugares donde es forzada la adoración, la alabanza es forzada para querer levantar al pueblo, pero esto fue espontáneo, fluía, o sea, la presencia de Dios no necesitaba que nadie manipulara, ¿no?, esa presencia para poder levantar al pueblo, sino que el pueblo mismo. Yo soy de esas personas que por ahí, hoy me declaro, de esas personas que cuando dicen, no, salten, muévanse, no giren para allá, yo no giro, no salto. Pero fue algo espontáneo. Yo estaba afuera con los hermanos y salimos de la parrilla y nos empezamos a abrazar, a saltar y a danzar, porque la presencia de Dios era la que nos estaba moviendo, no el hombre, no la persona. Por eso le decía a Diego, ustedes estaban ofreciendo un servicio a Dios, pero al mismo tiempo estaban siendo beneficiados con esa presencia, o sea, Dios los estaba ministrando. Veía los músicos, los adoradores quebrantados, fue tremendo, porque sí. Yo miraba y veía cómo cantaban, tocaban y cómo Dios los ministraba y lloraban, y no fue nada preparado, nada actuado, nada ensayado, sino que fue algo maravilloso, fue la presencia de Dios manifestada en ese momento. Amén. Saludamos a todos los amigos ahí que están conectados. Nuestro hermano Julio, bendiciones, mi hermano querido, dice bendiciones hermano, Dios los bendiga, y nos saluda ahí la hermana Elena Amarilla. Buen y bendecido día, gloria a Dios por sus vidas. Amén. Bendecimos a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook. Queremos bendecir tu vida ahí donde estás, y también animarte a través de por qué te testificamos, por qué te compartimos esto, porque queremos despertar ese deseo en tu vida, de saber que la presencia y la obra del Espíritu Santo hoy está en vigencia. Estamos en esa dispensación donde el Espíritu Santo ha sido enviado para cumplir una función en la iglesia, para cumplir una función en tu vida, y que cuando Él es impedido a cumplir esa función, se apaga, dice la Biblia, se apaga, deja de tener una validez, deja de tener esa función tan específica por la que Cristo lo envió. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que el Espíritu Santo venga, es necesario la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, del ministerio, dentro de tu familia. Vos decís, pero yo no sirvo al Señor, ¿para qué necesito? Lo necesitas para tener una vida en victoria, lo necesitas para tener una vida en consagración, en santidad, lo necesitas para tener una mejor relación con Dios, lo necesitas para que Él te revele la voluntad de Dios, para que Él te convenzca de pecado, de aquellas cosas que estás haciendo mal y que por consecuencia estás teniendo resultados negativos. Entonces es necesario, no es solo para el ministro, no es solo para el predicador, no es solo para el maestro, no es solo para el evangelista. El Espíritu Santo es para el creyente, es para el que cree, es para el Hijo de Dios, es para aquel que quiere consagrar su vida, es para aquel que quiere ser salvo, porque dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, son las arras de nuestra salvación. Cuando Él venga, dice Jesús, a buscar a su iglesia, vendrá a buscarse a sí mismo. ¿Quién es Él mismo? Es el Espíritu Santo en tu vida. Amén. El que va a hacer que tú seas salvo. Por eso es necesario que surja este anhelo, este despertar en tu vida, por la presencia del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, porque a veces nosotros nos olvidamos de ello, nos olvidamos del interés, de la importancia que tiene, así como Saúl se olvidó del arca, ¿no? Amén. Qué importancia, ¿no? Justo lo que vos decías, somos sellados por el Espíritu Santo. Antes de leer este versículo quería contar algo. Conozco gente que estuvo en el Umbanda y me contaban que cuando ellos pasaban por el cementerio, iban al Señor de los muertos, ¿no? Ellos contaban que cuando pasaban por la tumba de algún cristiano, dice que pasaban en silencio. Y le preguntaba por qué, y dice porque ahí estaban sellados con el Espíritu Santo y no podían molestar, ¿no? Qué importante es tener el sello del Espíritu Santo. Dice Salmo 51:11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo cuando leo este versículo, qué importante era para David tener la presencia de Dios, qué importante, ¿no? La importancia que tenía para él, que él teniendo todo, él lo único que quería era la presencia de Dios.
esto me lleva también al tiempo en que David dice que quería traer el arca de Dios. Y dice que el arca de Dios estuvo 7 meses, había sido arrebatada a los hijos de Elí, ¿no? Y por el pecado Dios lo había dejado y fue arrebatada el arca 7 meses. Después pasó de que Saúl fue elegido rey. Ahora también lo que me trae a mente es que cómo el ser humano es matemático a la hora de tomar decisiones o de querer lograr algo. Saúl, él estuvo con la presencia de Dios, él fue ungido por Dios, ¿no? A través de Samuel, pero cuando él logró el objetivo de estar en el reinado, él se olvidó de la presencia de Dios. Dice que el arca estuvo mucho tiempo, ¿no? En la casa, en un lugar guardada, pero Saúl nunca se ocupó ni se preocupó de llevar esa presencia al reino de Dios. Y en ese lapso de tiempo, él también se desvió y se apartó por no tener la guía de Dios. Por eso es importante, como decía Sergio, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Así es. Amén. Y qué importante que David había entendido que era necesario que él tenga la presencia de Dios. Él dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David entendía que la presencia de Dios era la que lo iba a llevar a gobernar bien a su pueblo. Él entendía que él estaba al mando de un pueblo rebelde. Pero él sabía que Dios era el que iba a ordenar todas las cosas. Dios es orden, Dios controla todo. O sea, la presencia de Dios controla todo. Yo había escrito, la llenura del Espíritu no es una experiencia mística. La llenura del Espíritu es una vida controlada por el Espíritu, donde entra el amor, la bondad, la gracia, la compasión y el carácter. Amén. Amén. Todas esas cosas hay un orden. No es que Dios viene y hace las cosas a la ligera, sino que Dios tiene un orden. Y Saúl se desvió de ese orden, porque Saúl siguió su vida, siguió siendo el rey de Israel y demás, y quizás Dios le dio algunas victorias, pero en momentos en el que él tuvo que obedecer a Dios se desvió. Él no hizo caso a la palabra de Dios y en su momento de desesperación también consultó con una divina. Pero cuando David entra en el reino, vemos que él, al poco tiempo de su reinado, lo primero que quiere hacer es trasladar el arca, es traer la presencia de Dios al reino. Él quería que la presencia de Dios lo acompañara, era importante para él. También en esta escena, ¿no?, de Obed-Edom dice que esta historia se encuentra en Primera de Crónicas 13, y yo leí el 8, dice, y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era una fiesta lo que estaba pasando, era tremendo porque era la presencia de Dios en sus tierras nuevamente, después de haber pasado por muchos lugares. Pero ahora está eso, es la presencia o bendición. Los filisteos creían que el arca de Dios era un talismán, o sea, por eso ellos se apoderaron del arca. Ellos creían que esa arca era un talismán que les iba a dar suerte, que los iba a ayudar a hacer cosas, pero fue lo contrario. Amén. Fue lo contrario porque les trajo desgracia, porque ellos no sabían cómo utilizarlo, no sabían cómo manejar las cosas. Pero dice la Biblia que David entendía que esa arca le iba a traer bendición. Amén. Cuando dije que el ser humano es matemático, muchas veces buscamos la presencia de Dios porque sabemos que hay bendición. Obed-Edom fue bendecido. Dice que sus tierras fueron bendecidas, eran personas granjeras, pero dice que él entendió que Dios había bendecido sus tierras, sus lugares. Pero él no eligió la bendición de esas tierras, sino que él anhelaba la presencia de Dios. Eso es lo importante. Qué importante que hagamos como David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora les voy a dar lugar a que cada uno de ustedes pueda también expresar. Amén, amén, gloria a Dios. Y eso es, ¿no?, lo que a veces se interpone a la presencia de Dios. Cuando tenemos resultados, cuando vemos los resultados y nos enamoramos más de los resultados que de la presencia de Dios. David dijo, no me eches de tu presencia, si tengo que entregar el reinado, si tengo que pagar por lo que tenga que pagar, tengo que entregar lo que tenga que entregar, yo lo único que anhelo es tu presencia, lo único que deseo es tu presencia. Y cuando nuestros ojos se ponen en el resultado por sobre la presencia de Dios, es ahí donde muchas veces nosotros fracasamos. Es ahí donde muchas veces el Espíritu Santo nos termina dejando. Obed-Edom, cuando le sacaron el arca, él no se quedó en su tierra.
Él no dijo, él salió tras el arca, salió tras la presencia de Dios. Él terminó siendo portero del templo. Él terminó siendo portero. ¿Por qué? Porque él no se quedó con la bendición. Para él era mucho más importante estar cerca de la presencia de Dios. ¿Y por qué cuando vemos a David decimos, por qué este joven amó más la presencia de Dios? Amó más porque desde el momento, él fue un joven que creció desechado en el peor trabajo dentro de su familia, olvidado allí en el campo cuidando las ovejas, pero desde el momento en que Dios lo ungió, desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre David, el Espíritu Santo lo empezó a transformar en el rey que fue. El Espíritu Santo lo empezó a preparar para vencer y para enfrentar las batallas que enfrentó. David experimentó con el Espíritu Santo cosas que él no estaba capacitado ni preparado, porque su familia no le había dado las armas, su familia no creía en él, su familia lo tenía allí como el pastor de las ovejas, como olvidado. Cuando Samuel va a la casa de Elí, dice que convocan a todos los hijos que creían que estaban dispuestos para la guerra, para ser soldados. Más Samuel cuando los ve capacitados, y a David no lo mira con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque lo tenían así en poco, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre David, Dios lo empezó a preparar, y en la intimidad empezó a tener experiencias extraordinarias, empezó a vencer a todo aquello que venía en contra de él. Dice, cuando él enfrenta a Goliat, dice, yo, tu hijo, tu siervo, enfrentó leones, enfrentó osos y los venció. Entonces, cuando Dios, el Espíritu Santo, viene sobre tu vida, tienes que recordar que desde ese momento, desde ese inicio es cuando tú empezaste a vencer, que desde ese inicio es donde empezaste a tener resultados, que cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida fue Él el que te ayudó a alcanzar las victorias, que te alcanzó a alcanzar la honra, a alcanzar la bendición. Obed-Edom dice que no prosperaba, pero desde que el arca llegó a su casa, en 3 meses, dice que prosperó su hogar, su familia, fue diferente. Entonces, ¿cómo yo me puedo desprender de aquello que trajo bendición a mi vida? Es que a veces nos quedamos innubilados con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos bendice. Lo mismo le pasó a Abraham. Cuando Dios le concede la vida de su hijo Isaac, él empezó a amar a Isaac. Y el Señor tiene que confrontar a Abraham, a decirle, entrégame a Isaac, a quien tú amas. Porque su corazón se empezó a inclinar más hacia lo que Dios le dio, hacia lo que Dios le había prometido, que al mismo Dios que le había dado aquello que él anhelaba. Entonces, cuando Dios tiene que confrontar a Abraham, le dice, entrégame a tu hijo a quien amas. ¿A dónde está tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás amando más? ¿Qué es lo que estás deseando más en tu vida? Son las bendiciones, es lo que Dios puede darte, es lo que Dios te da, o al mismo Señor al quien te ha bendecido. Así que es necesario volver al inicio, volver a amar a la presencia de Dios, entender que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y que ustedes reciban la promesa del Espíritu Santo. Tener esa necesidad de que Dios esté orando, que la obra del Espíritu Santo sea vigente, esté actual, se manifieste en mi vida y pueda ver los resultados de esa obra, que tu vida ya no sea más la misma. Dice que Él produce los frutos del Espíritu Santo. ¿Está producido en ti el fruto del amor? ¿Realmente el Espíritu Santo está produciendo algo en tu vida? Ahí puedes notar que hay cosas que están siendo producidas y que hay otras que están siendo desalojadas de tu vida. Esas obras de la carne, la ira, la altanería, la envidia, todas esas obras que son confrontadas por el Espíritu Santo. ¿Estás notando la obra del Espíritu Santo? ¿Estás buscando que esa obra empiece a manifestarse en tu vida, o simplemente estás disfrutando de las pequeñas cosas que el Espíritu Santo o que la presencia de Dios hicieron? Amén. La obra del Espíritu Santo es mucho mejor que lo que tú puedes recibir aquí en la tierra. Amén. Diego, ¿tenías algo ahí para compartir antes de ir a la tanda publicitaria? Amén. Vamos a compartir lo que trajiste. Amén. Sí, yo quería ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, amén. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que nos capacita para cumplir una misión, ¿no? Amén. Dice, ser testigo de Cristo no importa dónde estemos,
Dios nos llama a compartir su amor y verdad con el mundo. Con su poder lo imposible se vuelve posible. Amén. Y nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su gracia. Yo había anotado acá unos 3 puntos, ¿no? Dice, no podemos vivir la fe por nuestra propia fuerza. Sin el Espíritu Santo el creyente se cansa, se confunde y se debilita. Con él hay valentía, dirección y firmeza. Amén. ¿No? Después, bueno, el segundo punto dice, Jesús nos llama a ser testigo, no solo ser creyente, silencioso. Un testigo no inventa el mensaje, simplemente comparte lo que vio y ha oído con Cristo. El tercer punto que yo ponía decía, el alcance del Evangelio no tiene límites. Empieza en tu casa, en tu familia, ahora bueno, las redes sociales, todo lo que sea, y se extiende hasta el último de la tierra. Amén. Eso es lo que quería compartirles acá. Amén. Amén. Tremendo, ¿eh? Una bendición y es una realidad. Ahora vamos a desarrollar esos puntos con vos ahí, a vos que estás del otro lado. Vamos a desarrollar eso porque ese es el verdadero objetivo por el cual el Espíritu Santo vino. No vino por casualidad, no vino para que tú sientas, como decía Manuel, una experiencia mística, no vino para que tiembles, saltes, te goces y te vayas a tu casa. Es parte del gozo que da la presencia de Dios, es parte del gozo, pero hay un trasfondo, hay algo más específico por el que el Espíritu Santo vino a cumplir esa misión y que nosotros somos los que tenemos que darle ese lugar, el lugar. Por eso dice la palabra de Dios, no apagues al Espíritu Santo. Y apagarlo quiere decir limitarlo en su función. No apagues al Espíritu Santo, porque hoy la iglesia apaga al Espíritu Santo limitando su función. También hay funciones del Espíritu Santo que tienen que ver con los dones del Espíritu, que son las herramientas que Dios nos da para brindar un mejor servicio, para brindar y hacer una mejor obra. Es difícil, vos que sos mecánico y que estás trabajando en el auto, ¿se te hacía difícil en tus inicios con pocas herramientas o con herramientas básicas? ¿Era difícil desarmar y armar un auto? Y es difícil. No, es difícil. Si vos no tenés las herramientas necesarias, no podés terminar la obra, ¿no? Entonces, en este caso también, si no tenemos las herramientas necesarias para seguir en este camino, es difícil. O sea, amén, es difícil hacer una obra sin las herramientas que Dios nos dio. Amén. Entonces el Espíritu Santo también vino para darnos herramientas, y cuando tú limitas al Espíritu Santo en el fluir y en la manifestación de las herramientas, de los dones que Dios te dio, también estás apagando un mover o algo que Dios que está queriendo establecer y hacer a través de tu vida, y lo estás limitando, lo estás apagando. Y el Espíritu Santo vino a cumplir una función, y a veces después nos preguntamos, ¿y por qué no pasa esto en mi iglesia? ¿Por qué no sucede esto hoy en día? Don de sanidad, ver milagros, ver dones de fe, hacer cosas extraordinarias, ciencia, profecía, sabiduría de Dios. ¿Por qué vemos a una iglesia limitada? Es porque la iglesia apagó, obstruyó una función tan específica que el Espíritu Santo vino a realizar. Y a veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿por qué no sucede? Tendríamos que meditar para adentro, meditar y decir, ¿no será que estoy apagando? ¿No será que estoy limitando al Espíritu Santo, limitándolo para que Él no pueda realizar esas funciones que está realizando, ¿no? Bueno, en el relato que leíamos anteriormente también hablaba, dice que ¿qué hizo? Extendió la mano y quiso sostener el arca donde venía la presencia de Dios. Creo que muchas veces pasa eso porque equivocamos el camino queriendo sostener las cosas de Dios con nuestra fuerza. Amén. Amén. Sí. Pero es ahí donde viene la muerte espiritual y muchos no lo entienden. Por eso yo decía hoy que a veces nos equivocamos y queremos infundir y incentivar o inculcar a otros, decirle no, que hablen en lengua, y no es por ahí. Creo que USA es uno de los ejemplos. David tuvo que parar todo eso y tuvo que, replantearse de vuelta cómo hacer. Muchas veces en nuestra vida espiritual también hay momentos en los que tenemos que parar y replantearnos qué cosas estamos haciendo mal, por qué no estamos teniendo el resultado que Dios quiere. Amén. Y estamos buscar nuestro resultado,
equivocamos el camino y nos frustramos. Amén. Amén, tremendo. Y dice la palabra acá, que estaba leyendo Diego, dice, pero recibiréis poder. ¿No? Ahí dice, pero recibiréis poder. Y cuando nosotros leemos recibiréis poder, muchos confundimos esta palabra, decimos, sí, el poder es tener autoridad, claro, o que estar a cargo de algo. Sí, el poder humano. Claro, pero en realidad dice que el conocimiento es poder. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el conocimiento que adquirimos a través del poder de Dios, claro, nos va a servir. Pablo, cuando a Pablo lo enviaron, ¿no? a Europa, que fue esa parte que hoy sería Europa, lo mandaron a él como misionero porque él tenía conocimiento, porque él podía enfrentar a aquellas personas, que él tenía estudio, él estaba preparado. O sea, Dios nos va a preparar a cada uno de nosotros. Pero dice, recibiréis poder, y habla del conocimiento también. Amén, porque el Espíritu Santo viene para revelar. Dice que uno no puede ser testigo si no estuvo en el acto, si no vio, ¿no? Si no sería un falso testigo, o alguien que está especulando con algo que no vio, ¿no? Alguien que está haciendo una manipulación de una información que no vivió. Amén. Con un fin personal o conveniente, ¿no? Claro. Entonces un testigo es alguien que presenció, alguien que vio. Por eso los discípulos, como decía los puntos que Diego anotó, decían, no podemos callar, ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos reales de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido. Y el Espíritu Santo, si hay algo que tiene, es que Él nos revela a Dios, nos revela a Cristo, nos revela al Padre, nos revela su voluntad. O sea que nos transforma en testigos por revelación, por conocimiento, por aquello que nosotros hemos recibido de parte del Señor, y podemos transformarnos en testigos. No podemos ser testigos sin el Espíritu Santo. No podemos ser testigos sin ese poder que está en nuestra vida, el poder del conocimiento, el poder de la revelación que nos ha sido dada, y de experimentar esta gloria maravillosa de conocer al Padre y de conocer al Señor. Entonces es algo maravilloso. Amén. Vamos a seguir ahora con el tema. Quiero saludar a Zulma Camila. Buen día, dice, muchas bendiciones, mis hermanos. Zulma, te bendecimos tu casa, tu familia, vos que estás allí. Del otro lado también queremos bendecirnos, y queremos que nos compartas tu experiencia, que participes con nosotros en esta hermosa mañana de viernes, hoy viernes 29, amén, de mayo, ya el último viernes del mes. Vamos a darle inicio a un nuevo mes que va a traer bendición para ti y para tu familia, amén. Así que bueno, vamos a ir a la pausa publicitaria y ya volvemos con Hijos del Rey para bendecirte y para compartir contigo la bendición del Señor ahí donde estás, amén. Amén. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1. 94.1. La Predicadora FM. Teléfono de contacto. 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de Vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. ¡Dale! ¡Pasa la voz!
feliz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín, 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Hay una generación que no vino a pasar desapercibida, vino a dejar huellas. Revolución Juvenil, marcando huellas. Un espacio donde la fe cobra vida, donde la palabra transforma y la música enciende el alma. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré. Revolución Juvenil, marcando huellas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula, todos los lunes de 21 a 0 y los miércoles de 11 a 13 horas. No es solo un programa, es un movimiento. Búscanos en las redes como Revolución Juvenil marcando huellas y escúchanos en vivo los lunes a las 21 y los miércoles a las 11 en La Predicadora, FM 94.1. Revolución Juvenil, marcando huellas que trascienden. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Fin de espacio publicitario. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora, 94.1 MHz. 20 años en el aire. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Ahí estamos en el aire de la 94.1, Amén FM, La Predicadora, y seguimos con nuestra programación de Hijos del Rey, amén, de la Iglesia del Rey de Jesucristo, y estamos aquí para seguir compartiendo contigo esta nueva hora de hoy, día viernes, amén, 29 de mayo. Queremos bendecirte, saludarte a vos ahí donde estás, compartir contigo. Quiero pasarte la dirección de nuestra iglesia, nuestros días de reuniones, a vos que estás allí del otro lado, si estás cerca de la ciudad de Pontevedra, González Catán, de allí de la zona de Merlo, de Pontevedra. Quiero darte nuestra dirección. Nosotros estamos ubicados ahí en Barrio Las Torres, Pontevedra. Estamos en la calle Rodríguez 580 entre Plaza y Cenillosa. Rodríguez 580 entre Plaza y Cenillosa. Y nuestros días de reuniones son los días martes, jueves 19:30 horas y los días domingo 18:30 horas. Así que queremos hacerte la invitación a que puedas tomar la determinación de congregarte, como dice la Biblia, amén, que cuando más se acercan los tiempos de la venida de nuestro Señor y que estamos viviendo tiempos realmente de cumplimiento de su palabra, de señales que marcan de que Cristo viene por su iglesia, viene pronto, queremos invitarte, instarte
exhortarte a que no dejes de congregar. Si en este tiempo estás alejado, apartado, es tiempo de que vuelvas a los brazos del Señor. Es tiempo de que le busques. No sé cuál fue el motivo, cuál fue la circunstancia, pero nada de lo que nos suceda tiene que tener la autoridad como de sacarnos y de apartarnos de nuestro Señor y de este privilegio de congregarnos, porque es una bendición. Dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios salvación y vida eterna. Así que, amén, te instamos, te exhortamos, como dice la palabra, a que busques un lugar. Nosotros te ofrecemos, nos presentamos, amén, y te invitamos también a que puedas acercarte si te queda cerca, si te queda cómodo, o si al escuchar la palabra te sientes ministrado, tocado por lo que predicamos, por lo que anunciamos y quieres conocernos. Bueno, ahí estamos para que poder recibirte con toda la bendición del Señor. Así que bueno, es una bendición. Quiero saludar ahí a nuestra hermana Tina. Tina dice, hola, bendiciones, Dios lo bendiga, acá estamos escuchando la radio, hermoso programa. Bueno, una bendición de que pueda haber personas allí, hermanos, reinas y reyes del Señor, que están allí prendidos, escuchando a través de la aplicación de la radio. Si vos no tenés la aplicación de la radio, te invitamos a que la bajes y nos vas a poder escuchar del lugar donde puedas, donde estés, del lugar donde vivas. Ahí en el Facebook, entrar a la predicadora y vas a tener la aplicación también para descargarla en tu celular. La compartimos nosotros en nuestro propio Facebook, bajala, porque donde vayas, donde estés, desde allí vas a poder escuchar esta señal a través de tu móvil, a través de tu celular, amén, a través de tu computadora. Vas a poder estar escuchando y estar conectado con esta emisora que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu hogar, porque va a haber palabra de Dios, va a haber alabanza, y tu vida espiritual, tu casa va a ser bendecida por esta onda radial, amén, que está aquí con la vigencia y con el mensaje de poder bendecirte y de poder traer esa bendición sobre tu casa. Amén. Así que bueno, damos gracias a Dios, saludamos a todos los hermanos y a todas las hermanas. Bueno, y estamos compartiendo, Manuel, acerca de la importancia, ¿no? Esta importancia de esta dispensación que vivimos, la dispensación o el tiempo, como quiera llamarlo, del Espíritu Santo en la iglesia. Jesús cumplió una misión y decíamos al inicio, Jesús vino para cumplir un propósito. Él vino con una misión, era de presentarse como el sacrificio vicario, el sacrificio de la redención de aquellos que estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿No? Entonces Jesús nació en la tierra ya con un objetivo claro, amén, un objetivo de poder cumplir con el propósito y con el plan que Dios el Padre había establecido para bendecir y para liberarnos. Y Jesús vivió aquí en la tierra con la conciencia, con la certeza de que era lo que él tenía que hacer. Él vivió en su adolescencia, en su infancia, pasó todas esas etapas naturales, conservando y guardando su vida en integridad, porque el sacrificio que debía ser ofrecido era un sacrificio, amén, sin mancha, sin enfermedad, era un sacrificio perfecto. El cordero que tenía que ser ofrecido para ser aceptado tenía que ser un cordero perfecto. Y Cristo vivió en la tierra, amén, en esa perfección. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús, entendiendo su misión, vivió de esa manera y se esforzó por eso. Y cuando Él estuvo allí en su peor crisis, Él tenía un concepto claro, que era el cumplimiento de aquello por lo que Él ha venido. De la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo desempeño, el Espíritu Santo está queriendo cumplir la misión por la cual Él ha sido enviado a la tierra. Y la iglesia tiene que darle esa oportunidad. Los judíos no le dieron a Jesús la oportunidad de cumplir su propósito. Él dice, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta dispensación, en este tiempo donde nos ha sido enviado del cielo el Espíritu Santo para cumplir un propósito? ¿Estamos apagando al Espíritu Santo? ¿Le estamos poniendo un límite, una barrera al Espíritu Santo? ¿Estamos impidiendo como hijos de Dios o como iglesia que aquello que hicieron los judíos con Jesús no recibirlo? ¿Estamos haciendo lo mismo como iglesia de no recibir al Espíritu Santo? De apagar al Espíritu Santo y las funciones y el ministerio y el propósito por el cual ha sido enviado, apagándolo y limitándolo en nuestras reuniones. Es tiempo de que la iglesia reflexione y se dé cuenta de la importancia y del interés que tiene que el Espíritu Santo pueda realizar su obra en medio de nosotros. Vivimos en una generación, yo decía mientras hablábamos en la pausa con Manuel, que ahora va a compartir ahí una palabra, vivimos en una generación que está viviendo lo mismo que vivió Sansón. Que está viviendo lo mismo que vivió Sansón. Y tú me dices, ¿qué vivió Sansón? Yo quiero que Manuel te comparta esa palabra y vamos a meditar en ello. Amén. Yo primero quiero leer la parte de Jueces 13, después vamos a ir a otra palabra que estamos leyendo. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Amén. Vino el ángel de Dios a dar un mensaje a una mujer que había sido estéril y le vino a anunciar de que ella iba a ser madre, que iba a nacer de ella una persona que venía a traer salvación a Israel. Estamos hablando del tiempo de los jueces. Pero ¿qué es lo que le pide el ángel a esta mujer? Le dice: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Cuando hablaba Sergio recién del Espíritu Santo, también esto me traslada y me lleva a qué es lo que estamos haciendo para que el Espíritu Santo se avive en nosotros, con qué lo alimentamos, qué es lo que nosotros le estamos dando al Espíritu Santo. ¿Lo alimentamos con cosas que realmente van a encender ese fuego o simplemente estamos tirando a ese fuego cosas malas que lo van apagando y lo van ahogando? Amén. Es importante de que nosotros en este tiempo entendamos y tomemos la seriedad de saber que lo que alimentamos es lo que vamos a recibir. Amén. La palabra de Dios dice en Jueces 16, 20: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. En el leo al 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que él le rapó las 7 cadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se levantó y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Amén. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo de que este hombre había sido visitado, investido por el poder de lo alto, como dice, para traer salvación, para poder cumplir una misión. El Espíritu Santo vino sobre él para que él cumpla una misión, un propósito, el propósito de salvar a su pueblo, de salvar a Israel. Y dice que este hombre se queda dormido en las rodillas de su mujer, una mujer que había escogido él, que Dios no le había mandado a tomar, desobedeciendo a sus padres. Él fue y buscó de entre los filisteos una mujer y empezó a desviar su corazón, empezó a desobedecer, y por consecuencia de esa desobediencia él entró en este estado, ¿no? En este estado de contaminarse, de dejarse llenar su corazón con cosas que empezaron a contristar, a apagar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando él de repente está en esa situación, dice que lo atan y le dicen: los filisteos vienen contra ti, y él piensa y dice: bueno, voy a salir de la misma manera que lo hice siempre. Y ahí dice la Biblia tristemente: y él no sabía que el Espíritu Santo se habría apartado de él. A veces yo decía, estamos viviendo en una generación donde no nos damos cuenta
donde no estamos discerniendo qué es lo que hace y la obra del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está trabajando y se esfuerza haciendo cosas por su propia voluntad, su propia capacidad, haciendo esfuerzos tremendos por sostener una obra, o sostener un ministerio, o sostener un hogar, sostener una familia, sostener un matrimonio, y lo hacemos desde nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, ignorando que el Espíritu Santo nos ha sido dado con poder para que nosotros vivamos una vida diferente, una vida con resultados diferentes, y el Espíritu Santo vino para cumplir esa función. Vino para cumplir esa función, la función de santificarte, de bendecir tu hogar, de direccionarte, de guiarte, de, como decíamos, darte los dones del Espíritu para que tú hagas una mejor labor, una obra guiada realmente por Dios, que te traiga bendición. Y este hombre dice que no se dio cuenta que el Espíritu lo había abandonado. Y vivimos en esa etapa que tenemos que volver a recuperar el amor y el deseo de decirle al Espíritu Santo, no nos deje. Mire usted la diferencia entre Sansón y David. David decía, no quites de mí tu Espíritu Santo. No quites de mí. Él podía reconocer que su acto estaba haciendo de que Jehová se apartara. Y Sansón en ningún momento reflexionó que su accionar, que su vida estaba haciendo de que Dios, que el Espíritu Santo lo abandonara. Ojo, iglesia, que nuestros actos no estén haciendo que el Espíritu Santo abandone. Que el Espíritu Santo nos deje. Ojo, que nuestras acciones, que lo que estamos haciendo esté siendo el motivo por el cual el Espíritu Santo, cuando el Señor le habla a una de las iglesias, que le dice, yo estoy a la puerta. Amén, yo estoy llamando y golpeando, es porque Él no estaba dentro. Es porque a Él lo habían desalojado de esa casa. Lo habían sacado, porque lo habían ignorado y sacado de ese lugar. Ya no estaba Cristo, ya no estaba el Espíritu Santo. Sansón estaba pasando por lo mismo. Amén. ¿Por qué? Por desobedecer y por no sentir la convicción de que sus actos estaban afectando, amén, a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hay una diferencia entre, David y Sansón. Podemos ver que Sansón estaba confiado en su fuerza, que él confiaba más en su fuerza que en lo que realmente, de dónde provenía su fuerza. Pero David, cuando fue a enfrentar al gigante, él dijo, vos venís a mí con espadas, con lanza, pero yo vengo a vos en el nombre del Señor de Jehová de los ejércitos. Esa es la importancia también, de saber reconocer, porque Sansón confiaba en su fortaleza, en su fuerza, en su capacidad. Muchas personas que hoy confían en su capacidad de poder desenvolverse, quizás arriba de un púlpito o en la vida y demás, eso los lleva en algún momento a quedar estancados, a quedar ahí a decir, no, si yo con mi fuerza lo voy a lograr y voy a hacer como las otras veces, como lo venía haciendo, lo voy a hacer. Pero llega un momento que cuando la presencia de Dios ya no está en nosotros, pasa esto. Sansón quedó ahí atrapado, ya no pudo escapar. Y yo creo que esto pasa cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, nuestras capacidades humanas, y dejamos de confiar en de dónde proviene realmente la fortaleza nuestra. Amén, de dónde proviene. Nuestra fuerza viene del Señor. Por eso tenemos que generar una dependencia en este tiempo, una dependencia con el Espíritu, una dependencia con aquel que vino para ayudarnos, que vino para guiarnos, que vino para realizar una obra. Por eso yo resalto y recalco mucho, no porque estoy sintiendo en este tiempo esa aflicción, esa tristeza con la que el Espíritu Santo vive muchas veces. ¿Por qué? Porque le hemos cerrado la puerta, porque nuestros actos han hecho que Él se desvincule de nosotros, que nuestros actos hagan que el Espíritu Santo empiece a apagarse, empiece a contristarse. Amén. Entonces la iglesia tiene que volver al centro, volver a la dependencia del Espíritu Santo, a la dependencia del poder, a la dependencia de su poder, y saber que lo que tenemos, lo que hacemos, lo obtenemos por Él. Nunca olvidarnos. Yo siempre le digo al Señor, yo no sé de ustedes, pero siempre le digo, yo sigo siendo el mismo muchachito que te conoció con sus problemas de droga, con su incapacidad para resolver problemas, con su incapacidad para... Yo sigo siendo el mismo.
O sea, si hoy vivo diferente, hoy tengo un carácter diferente, si hoy tengo logros distintos, no son por mis capacidades. Yo sigo siendo el mismo, yo sin el Espíritu Santo sigo siendo la misma persona. Lo que hace la diferencia es quién está en mí. Es quién es el que me guía, porque mis decisiones siempre han sido malas, mis decisiones siempre, mi capacidades siempre han sido débiles, han sido frágiles, pero desde que la persona del Espíritu Santo ha venido sobre mi vida, fue el que, como dice la palabra del Señor que leía nuestro hermano Diego, el que me ha dado el poder. El que me ha dado el poder para realizar. Entonces, ¿cómo puedo desligarme yo de esa persona tan extraordinaria que es la persona del Espíritu Santo, que es la que me ha traído mayores resultados? Por eso, como decíamos, ¿cómo Obed-Edom va a quedarse estancado en sus bendiciones? Amén. Olvidando o dejando que la presencia de Dios se le vaya, que el arca se le vaya. ¿Cómo él va a cambiar algo momentáneo como son las riquezas o la cosa de este mundo por algo extraordinario que es la presencia de Dios? Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a replantearnos y a decir cuál es la prioridad, qué es lo primero. Brindémosle al Espíritu Santo en este tiempo que Él pueda cumplir su función en nuestra vida, que Él pueda cumplir su función en nuestra casa, que Él pueda cumplir su función en tu propia vida, santificándola, generando los frutos que tú necesitas para que tengas resultado. Amén. La palabra del Señor dice que al que es estimado por sabio una pequeña locura es como las moscas muertas que dan mal olor al perfume del perfumista, ¿no? Entonces, cuando hay un pequeño ápice de nuestra carne, de nuestras acciones, de nuestra actitud, aún nuestro carácter tiene que estar gobernado por los frutos que el Espíritu Santo genera. Amén. Nos manifiesta a nosotros lo que somos, ¿no? La incapacidad que tenemos para relacionarnos como hermanos, para relacionarnos como esposos, para relacionarnos como ministros, para relacionarnos como consiervos. Y aún en esas cosas se manifiesta cuánto del Espíritu hay, o cuánto de mi capacidad y de mis temores y de mis miedos hay en mi propia vida, ¿no? Porque se revelan en mi carácter, se revelan en mis decisiones, se revelan en mis pensamientos. La Biblia dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué es lo que revela nuestro carácter, nuestra actitud? Es la ausencia del Espíritu Santo. Cuando Sansón dijo: saldré como las otras veces, se reveló que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Amén. Porque él no pudo vencer. Dice, fue tomado, fue subyugado por los filisteos, y le dice que le arrancaron los ojos, perdió la visión, y dice que fue usado como un juguete de sus enemigos, fue humillado, fue menospreciado. Entonces, mi hermano, mire la importancia es que nosotros podamos decir y clamar como decía David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No podemos vivir sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos vivir apagando al Espíritu Santo que nos ha sido dado para darnos bendición, para guiarnos y para ayudarnos a ser librados del enemigo, para darnos bendición y para darnos lo que necesitamos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Digo, quiero que me compartas de vuelta lo que habías compartido ahí. Esos puntos, y vamos a compartirlo con la audiencia y a desarrollarlos, ¿no? Amén. Así que bueno, saludamos ahí también a todos los hermanos que están. A nuestra hermana Feliz Enrique dice: bendiciones, siervos, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Feli. Te saludamos, te bendecimos, mi hermana querida. Amén. El primer punto, ¿cuál era el primer punto? Bueno, el primer punto era: no podemos vivir la fe por nuestra propia fuerza. Sin el Espíritu Santo, el creyente se cansa, se confunde y se debilita. Con el Espíritu Santo hay valentía, dirección y firmeza. Amén. Con el Espíritu Santo hay valentía. Él dijo: yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. Con el Espíritu hay valentía, porque hay circunstancias que te van a exponer, amén, a la valentía, a llevarte a la confianza y a la seguridad de saber quién está contigo.
Sansón podía enfrentarse a ejército. Dice que una vez con una quijada de buey, no sé cuántos hombres mató, como 400, 500 hombres. Entonces, eso te da la valentía para enfrentar, porque el mundo te va a exponer, te va a querer amedrentar, las circunstancias van a venir para confrontarte, pero cuando tú eres un hombre, una mujer lleno del poder de Dios, puedes pararte como se paró Pedro delante de esa gran multitud que lo estaba persiguiendo, que estaba persiguiéndolo, que los tenía ocultos, pero de repente el Espíritu Santo vino sobre Pedro. Él se paró ante la multitud a decirle y a predicar acerca de este Cristo poderoso, ¿no? Entonces nuestra vida tiene que estar sostenida por la persona del Espíritu Santo. No en vano Jesús dijo, es necesario. Hay una necesidad, y cada vez que Cristo resalta una necesidad, es eminente que nosotros podamos también enfocarnos. Una vez yo me acuerdo, había predicado de algunos puntos que la Biblia resalta como necesario, y había arrancado cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Samaria era un lugar evitado por los judíos. Ellos dicen que rodeaban esa tierra para no pasar por Samaria. Era evitado, pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y esa necesidad tenía que ver con una mujer que estaba allí, amén, en un pozo, y que era necesario para que Jesús se revele a ella y a todos los samaritanos. Entonces, cuando Jesús dice, necesario que yo me vaya, hay un deseo de Dios de que nosotros también podamos, amén, entender que tenemos una necesidad y una dependencia del Espíritu Santo para vivir nuestra fe en victoria, para vivir este tiempo que Dios nos ha permitido aquí en la tierra como sus siervos, como sus escogidos, como sus testigos. Hay un deber y una necesidad de la obra del Espíritu Santo, de no reprimir, de no apagar, de no contristar. Y esto es lo que estamos anunciando, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este tiempo como iglesia, en nuestra iglesia, es empezar a darle al Espíritu Santo, amén, el lugar para que Él pueda cumplir su labor. Porque será en vano nuestros programas, nuestras capacitaciones, será en vano nuestros estudios y todo lo que nosotros podamos hacer para beneficiar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros discípulos, sin la intervención del Espíritu Santo que ha sido enviado para que nosotros podamos realizar esta labor. Amén. 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 Gloria a Dios. Es muy lindo todo lo que estamos compartiendo, la verdad que me lleva a pensar muchas cosas. Y también lo que decía de Pedro, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, me llevó a Pedro 4, ¿no? Cuando están ellos ante el concilio y las personas, ¿no? Estudiosas, dice que venían y no entendían cómo estas personas que no habían tenido estudio de repente estaban hablando maravillas y haciendo milagros. Y ellos no podían negar, dice, de que ellos habían hecho milagros porque la persona que había sido levantada, un paralítico que había sido levantado, estaba junto a ellos danzando y alzando la voz, gritando y glorificando a Dios. Amén. Qué importante es saber que Dios respalda. Una vez que uno se pone en el camino de Dios y entiende esto, y guarda y cuida esa visión que Dios puso. Vemos que Sansón solamente se consolaba con vengarse, porque en la última oportunidad dice que cuando lo llevaron a él para burlarse, él dijo, Señor, te pido que solamente esta vez me ayudes, me des fuerza para vengarme de una vez por todas por mis dos ojos. Pero qué triste también es llegar a ese momento, hermanos. Por eso hay que apreciar la presencia de Dios, hay que valorarla y alimentar todos los días ese fuego del Espíritu Santo para que no nos pase como Sansón. Sansón fue escrito como ejemplo para que hoy nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Y que no seas consolándote con la venganza, sino que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Amén. En este tiempo. Sansón solamente le quedaba eso, vengarse porque habían sido arrancados sus ojos. Es la visión. Dios pone una visión en cada uno de nosotros. Dios pone una visión, un objetivo, un propósito. Pero ahí está en que nosotros podamos hacer las cosas humildemente, siempre sabiendo que es para Dios, que el resultado que nosotros busquemos no sea para nuestro beneficio, amén, sino que sea para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Amén. Amén, amén. Así que bueno, el segundo punto decía... El segundo punto dice, Jesús nos llama a ser testigos.
no a ser solo creyentes silenciosos. Un testigo no inventa el mensaje, simplemente lo comparte lo que vio, vivió y ha oído con Cristo. Amén. Y esa es la función del Espíritu Santo. Dice que Él revelará a nuestro espíritu lo que el Padre quiere revelarnos, ¿no? Y eso nos hace testigos. Eso nos hace testigos de Cristo, la revelación. Porque como decíamos al principio, uno no puede hablar de lo que no experimentó, lo que no vivió. Porque uno no está siendo un testigo fiel. El testigo fiel o verdadero es aquel que experimentó, que vivenció una secuencia o que vio algo y lo llaman, lo toman como testigo. Cuando Jesús no toma como testigo, Él le dijo a los discípulos o a aquellos que están, quédense hasta que reciban el poder de lo alto, para dar testimonio. Porque hay una diferencia, como hablamos, nosotros podemos ser testigos de lo que escuchamos, de lo que leímos, de lo que aprendimos, de lo que nos transmitieron, ¿no? Nuestros padres. Amén. Somos testigos por lo que oímos, ¿no? Hay testigos también que testifican lo que oyeron, lo que quizás se rumoreó, no lo vieron ellos, pero lo oyeron, ¿no? Y hoy vemos también de que esa clase de testigos también están, testigos de lo que oyeron, ellos no lo experimentaron, no lo vivieron, pero dan testimonio de algo que le comentaron. Por eso el Señor, cuando hablaba acerca de los hijos, ellos se comunicaban o se relacionaban con Dios, dice, ¿dónde está el Dios de nuestros padres que nos hablaron, que nos contaron esto? Y Dios se les revela a esa generación, y Dios se tiene que revelarte a tu vida, y lo hace. Amén. Por medio de la persona del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación, por eso yo preguntaba y decía, ¿qué fue lo que recibiste o qué experimentaste desde el momento que el Espíritu Santo vino a tu vida? Yo experimenté conocer al Padre. Yo experimenté de que la revelación de Dios, que lo que leía en la palabra no lo recibía. Por eso el Señor le dice a Nicodemo era un testigo de la Torá, de lo que leía, pero él no podía experimentar el poder de Dios y lo reconocía en Jesús, y le dice, nosotros sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Entonces él le dice, sí, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque todo aquel que nace del agua y del Espíritu es necesario que nazca para poder ver el reino de los cielos. Entonces, si quieres ver el reino de los cielos, es necesario que nazcas desde el arrepentimiento, del agua, del bautismo, pero también del Espíritu Santo. Cuando viene a tu vida, tú renaces para poder ver el reino de Dios, para poder ver las obras de Dios a través de tu vida. Entonces te transformas en un testigo que está testificando lo que vivió, lo que vio, como decían los apóstoles, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo callar lo que he experimentado de esa presencia, de ese poder que vino sobre mí cuando el Espíritu Santo vino, ese poder que vino sobre mí para ayudarme, para liberarme de años de adicción, de años de maldiciones, de años de miseria, de años de esclavitud. Eso lo puedo testificar desde el momento en que vino el Espíritu Santo sobre mí, como vino sobre Sansón, y dice que él rompía las ataduras con las que estaba atado. He estado atado por muchas cosas durante mucho tiempo de mi vida, de las que no me podía liberar, y que si hoy te testifico es porque un día el Espíritu Santo vino sobre mí, porque el Espíritu Santo vino con poder para ayudarme a liberarme de esa circunstancia. Yo puedo darte testimonio de algo que no fueron mis capacidades, no algo que sucedió por mí, no algo que sucedió porque lo busqué, sucedió porque un día recibí la promesa del Espíritu Santo, que me liberó, que me sanó, que me restauró, que me santificó, y que hoy me puso a testificar, y testifico mediante ese poder y esa convicción de saber de que he conocido al Dios de la gloria, de poder y de salvación que ha venido sobre nosotros. Amén. Amén. Hablaba de testigos, ¿no? De ser testigos. Y dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Muchas veces, sea Dios nos llama, nos transforma, y dice que también cuando recibamos poder vamos a ser testigos. Amén. Y nos lleva a lugares donde las personas van a escuchar
dice que la gente se agolpaba. Jesús no llamaba la atención de nadie, o sea, no va a hacer falta que nosotros llamemos la atención de la congregación o de las personas. La gente misma va a llegar y va a escuchar. No necesitamos forzar a nadie, porque este es el tiempo en el que Dios va a empezar a usarnos a nosotros para que las personas crean. Amén, para llevar ese mensaje de salvación. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Amén. Vamos a ser de bendición, porque hoy estamos llevando un testimonio a través de nuestras vidas y Dios se va a glorificar ahí. Jesús dice que Él se subía a la barca y no, Él no estaba llamando a la gente, sino que la gente se juntaba porque necesitaba oír su palabra. Amén. Amén. Y lo que decía también el día viernes, creo que fue, que compartíamos, ¿no?, ahí en la fiesta que tuvimos, que decía que la gente estaba allí en su celebración del Pentecostés, estaba yendo a Jerusalén llevando sus primicias, las primeras cosechas de su siembra, cumpliendo con una tradición judaica, cumpliendo con un mandato de Dios. Amén. Y dice que estaban allí en la suya, pero dice que de repente vino como un viento recio que hizo un estruendo, como un estruendo del cielo, y eso captó la atención de ellos y todos vinieron ahí al aposento alto, ¿no? Que dice que el Señor nos hablaba y nos decía, va a venir ese tiempo, ese estruendo que va a hacer que la gente venga y se amontone, no por lo que nosotros podemos hacer, sino porque el Espíritu, Amén, por lo que el Espíritu hace. Amén. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos que buscar. ¿Y cómo sucedió eso? Por 120 personas que estaban ocultas, que estaban orando, que no estaban manifestándose o haciendo algo para que la gente venga, simplemente estaban orando, estaban allí reunidos, estaban en armonía, estaban juntos, estaban unánimes, buscando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, dice que de repente, como un estruendo, amén, sucedió, y eso atrajo a las personas. Entonces, cuando hay alguien que está lleno, hay una palabra que siempre me apropié de ese, dice, correrán a ti, gente que no conociste, correrán a ti, vendrán a ti a causa de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la causa de que la gente se agolpaba en Jesús? ¿Cuál es la causa de que la gente se agolpaba donde estaban los discípulos? ¿Cuál es la causa? La causa es el Espíritu Amén. Santo. La causa es lo que porta, la causa es lo que ha sido enviado para ti, para tener algo que decir, para tener algo que testificar, para tener algo con lo que moverte y con lo que hacer, para tener ese poder que tenían los discípulos, que dice que ni siquiera ellos hacían nada, pero si su sombra estaba sanando. ¿Por qué? Porque como hay esa canción que cantamos que dice, no era la sombra, no era Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Entonces, iglesia, volvamos a esta esencia, volvamos a entender que es necesario, como decía Jesús, que el Espíritu venga, que es necesario que aprendamos a quitarle los límites y a dejar de apagar al Espíritu Santo o de contristar al Espíritu Santo, y que Él empiece a manifestarse en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Amén. Y que no tengamos y no seamos esa generación como la generación de Sansón, que hace todo por su esfuerzo, que tiene que forzar y hacer grandes esfuerzos y decir como Sansón, voy a salir como la otra vez, lo voy a hacer como lo hice siempre. Y no nos demos cuenta que ya la persona del Espíritu Santo no está orando. Y nos demos cuenta de que ya Jehová nos haya abandonado. ¿Por qué? Por nuestras actitudes, por nuestras conductas, por nuestros malos hábitos, por nuestros pecados, porque dice que las obras de la carne son contra el Espíritu y las obras del Espíritu son en contra de la carne. Entonces, si el Espíritu Santo está en tu vida, las obras de la carne tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer los celos de la congregación, tienen que aparecer la envidia, tienen que desaparecer el enojo, la gritería, la maledicencia, tienen que desaparecer esas cosas. Si la obra del Espíritu está en ti, está fluyendo, está obrando, esas cosas tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer de tu vida y tú tienes que aprender a morir y a decirse, Espíritu Santo, yo quiero menguar para que tú crezcas. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Juan el Bautista entendió que él tenía que menguar para que Jesús crezca. No hubo competencia. No hubo competencia, no hubo un despojo y decir, Jesús tiene que crecer. Amén. El ministerio de Cristo tiene que crecer, la obra de Jesús tiene que crecer. Hoy Jesús no está, pero Él no nos dejó huérfanos, Él envió el Espíritu Santo
Santo. Entonces hoy nosotros tenemos que decir, como Juan el Bautista, es necesario que el Espíritu crezca y que yo mengue. Gloria a Dios. Es necesario que mi carne mengue y que el Espíritu crezca. Entonces Jesús hoy no está cumpliendo una función en la tierra, su función está allí a la diestra del Padre. Su función está allí intercediendo por nosotros. Amén, pero Él no nos dejó huérfanos, Él dejó a la persona del Espíritu Santo para continuar con esa misión redentora de Jesús, esa misión redentora del Padre. Por eso Él decía el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Hoy tenemos que restaurar la comunión con el Espíritu Santo. Hoy es necesario que restauremos esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Vamos ahí a escuchar un tema musical, tenemos ahí un tema musical, vamos a escuchar un poco de música ahí, alabanzas y adoración para nuestro Padre Celestial, y ya volvemos con esta palabra, amén, que está bendiciendo nuestras vidas. Con tu presencia me llenas.
continuamos ya en nuestros últimos minutitos que tenemos de programación, amén, de Hijos del Rey. Bueno, esperamos haber llegado a tu hogar con esta palabra, que hayamos despertado y recuperado ese interés por la presencia de Dios, por reconocer de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y si quizás estás allí, amén, y estás pasando un momento de dificultad, así como David, estás alejado de la presencia de Dios, que esta mañana sirva para que puedas decir, como dijo David: Señor, no me eches delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Bueno, tenemos ahí también un audio que nos han compartido, un mensajito que quieren compartir con la radio. Bendiciones, amados siervos del Señor. Hermoso programa, muy edificante. Se siente la presencia de Dios, se siente el Espíritu Santo en cada una de sus palabras. Un mensaje muy edificante para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. En esta mañana estamos siendo muy bendecidos, muy edificados por su palabra. Y como dice la consigna, que pasó con nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, Dios nos dio la bendición de poder cambiar los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, y es nuestro Maestro Divino por excelencia, es nuestro Consolador, el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos instruye a vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa experiencia, y qué bueno es que nosotros cada día podamos seguir encendiendo ese fuego, que nunca se apague en nosotros, ese Espíritu Santo que es tan hermoso el poder disfrutarlo, vivir y escucharlo, por sobre todas las cosas, escuchar cuando nos enseña y nos instruye. Bendiciones aquí en la fiel sintonía como siempre. Gloria a Dios, bendecimos a nuestra hermana María, de allí de la programación Derribando Límites, amén, una hermana que está acá también programadora del aire de la predicadora. Así que bueno, te saludamos, María, muchas bendiciones, muchas gracias por compartir con nosotros, amén. Nuestro hermano Ariel Moya también, programador de aquí, de la radio también, junto a su esposa. Queremos bendecirlo, qué bueno que otros programadores también puedan estar escuchando y bendecirnos y estar allí conectados a esta onda radial, amén, y siendo de bendición. Así que bueno, damos gracias a Dios por toda esta comunidad preciosa, por toda esta audiencia que la predicadora tiene, que le han abierto la puerta de sus casas para poder edificarse, para poder fortalecerse por medio de la transmisión diaria, amén, que la predicadora tiene, llegando a muchos hogares, a muchas familias que están siendo bendecidas, personas que quizás se conectan, que no conocen, vos que quizás estás allí, quizás privado de tu libertad, en un hospital, o atravesando momentos difíciles, pero qué bueno es que la predicadora pueda llegar a vos con el mensaje del cielo, con las buenas nueva de salvación que se predican en este lugar. Quiero bendecir a todos los pastores, hermanos que son parte de esta señal, que con su mensaje, con su tiempo, amén, comparten su experiencia, siendo testigos de este Cristo poderoso que vino para redimirnos, para salvarnos, y llevan adelante cada minuto, amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y queremos bendecir tu vida, orar por vos. Queremos que sea fortalecido con lo que compartimos en este lugar. Para nosotros es una bendición, es un llamado, amén, a compartir a través de la radio. Sé que hay muchos que por ahí capaz que tienen el deseo de programar, de compartir lo que el Señor está haciendo a través de su vida, que puedas animarte porque siempre hay un alma que está allí del otro lado necesitada, escuchando a través de las redes ahora, llegar a través del vivo y poder llegar a alguna persona que necesita una palabra que Dios depositó sobre sus hijos, sobre sus testigos, ¿no? Aquellos que tenemos algo que testificar, que tenemos algo que contar, no porque nos transmitieron una idea o nos compartieron un pensamiento, sino porque tenemos algo que hemos vivido, algo que hemos visto, algo que se ha manifestado en nuestra vida, y eso es lo que compartimos, lo que testificamos. Y si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Bueno, llegamos al final. Manu, muchas gracias por estar con nosotros.
compartir. Amén, quiero que compartas un mensaje final ahí con la audiencia, que los animes a ir y a permanecer en la presencia del Señor. Amén. Primero, bueno, quería saludar a María Jiménez, agradecerle el apoyo, ¿no? Es una mujer de Dios. La verdad que estoy agradecido a Dios de que la haya puesto en mi camino. Estuve 2 veces en el programa con ella y ha sido de mucha bendición para crecer también. No, ella es una mujer muy, muy llena de Dios y Dios la usa en todo momento, así que bueno, bendecirla. Y con respecto al tema, el mensaje sería, ¿no?, que alimentemos todos los días la presencia de Dios, que es lo que nos va a garantizar poder hacer las cosas bien, ¿no? En este tiempo, vivimos en un tiempo donde la maldad aumentó, dice la Biblia, ¿no? Donde la persona no tiene sentimientos hacia su prójimo, pero que podamos alimentar ese amor que Cristo transmitió para que podamos ir llevándolo, ¿no?, a nuestras generaciones también. Recuerdo que uno de los hermanos que vino a predicar en el Pentecostés dijo que dejemos un altar preparado, ¿no?, para que nuestros hijos también puedan seguir este camino de bendición. Amén. Hablábamos del Espíritu Santo y el altar necesita orden en nuestras vidas, así que hablo por mí también primeramente y por todos, que podamos ordenarnos cada día. El Espíritu Santo es orden y no es de un día, de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo, pero que nos concentremos en eso, amén, de que podamos ordenar nuestra vida delante de Dios para que Él se pueda manifestar. Dice que estaban unánimes, amén, unánimes, estaban todos en un mismo sentir, no había divisiones, no había contienda, cada uno sentía ese cariño, ese amor por su hermano, que podamos aprender a conocer a nuestros hermanos, a charlar, eso nos va a llevar a saber qué clase de vida tuvo nuestro hermano y a sentir empatía. Así que bueno, ese es el mensaje que hoy puedo dejar. Hey, Dios te bendiga. Bueno, bendiciones, la verdad que fue un programa hermoso, me voy súper bendecido, con mucho aprendizaje, así que nada, una vez en un momento mi hija me pregunta, me dice, ¿no?, ¿qué se sentía recibir el Espíritu Santo? ¿Qué se sentía tener el Espíritu Santo? Que ella anhelaba eso, entonces yo le decía que se siente algo hermoso, algo maravilloso, y que yo notaba como que ella le ponía un límite, o sea, como que le decía, recibo hasta por ahí, o sea, entonces yo le decía, no le pongas límite, porque Él vino a darnos poder, a derramar, a llenarnos del Espíritu Santo. Entonces yo le decía en una oportunidad, no le pongas límite porque Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Y nada, el mensaje que quería dejarlos era a base de esto, ¿no? Que no le pongamos límite, que dejémonos de entrar, porque como decía el pastor, Él golpea la puerta y llama, nosotros tenemos que dejarlo entrar, ¿no? Entonces el mensaje sería ese, que quería dar, no le pongamos límite porque Dios vino para eso, o sea, como decía, Jesús se fue, pero nos dejó algo muy importante para nuestras vidas, ¿no? Que es el Espíritu Santo, así que no le demos límite, que el Espíritu Santo entre, haga lo que tenga que hacer y nada, ese es el mensaje. Así que bendiciones. Quiero mandar saludos antes que me olvide. Bueno, quiero mandar saludos a mi esposa, que hoy, bueno, le tocó trabajar, a mis hijas que están escuchando ahí la radio, que mandaron saludito, y nada, a cada oyente, a los pastores, a los líderes, a la hermana Gaby, a Nelson, y nada, muchas bendiciones para todos. Amén. Saludamos a nuestra hermana Gabriela, que hoy no pudo estar con nosotros, amén, pero ya prontamente el viernes vamos a ver si podemos tener un programa que nos estamos debiendo con las mujeres de la iglesia, así que van a traer para compartir con vos, con toda mujer, su experiencia y lo que Dios le ha estado ministrando y hablando. Así que bueno, saludamos a Gaby, a todos los hermanos de la Iglesia del Rey Jesucristo, los pastores, los bendecimos y damos gracias al Señor por nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia, amén, que Dios nos ha permitido conocer y confraternizar y estar ahí buscando la presencia del Señor, amén.
también damos gracias a Dios. Quiero saludar en especial manera a todos los que han cumplido años, mi sobrina Oriana, Dios te bendiga, muy feliz cumpleaños, a nuestra hermana Débora, a todos, a Nelson, que ha estado también cumpliendo años esta semana, así que bueno, queremos bendecirlo, darle gracias a Dios por sus vidas, por permitirnos compartir con ustedes, amén, este tiempo aquí en la tierra, de poder conocerlos, de poder ser bendecidos también por sus vidas, amén. Bendecimos a toda la audiencia. Quiero saludar a un amigo que hace rato que no veo, que estuvo conectado ahí, no sé si seguirá conectado, a Rodrigo Ortiz. Rodrigo, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. Hace rato que no sé nada de vos, no nos conectamos, no estamos dialogando, charlando, pero bueno, te mando saludos, Rodrigo, ahí donde estás. Ya pronto voy a estar mandándote a través de Messenger un mensajito para ver si podemos restablecer esa comunión que teníamos. Te bendigo, me alegro de verte ahí del otro lado, y bueno, quiero bendecirte y saludarte a vos, y bueno, saber de vos, de cómo estás, amén. Así que bueno, bendecimos a toda la audiencia también. Vamos a despedirnos un viernes aquí en La Predicadora, y nos vamos a reencontrar el próximo viernes, Dios mediante, amén, con un programa especial, programa especial para la mujer, amén, para las mujeres, así que, pero no por ser hombre no nos vamos a recibir, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a tener un programa con el Departamento de Damas de la Iglesia del Rey Jesucristo, así que bueno, te saludamos, hasta aquí te acompañamos con Hijos del Rey, esperamos hayas recibido la bendición del Padre y que te quedes expectante a lo que el Espíritu Santo quiere realizar en tu vida. Hasta aquí te acompañamos, nos reencontramos el próximo viernes, Dios mediante, con más Hijos del Rey. Dios te bendiga. Bendiciones.
94.1 La Predica.